Estamos continuando con nuestro estudio de la vida de David. Estamos en la sesión 4 y quiero invitarte en este día a abrir tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, vamos a hablar sobre algunos principios en este capítulo, una historia muy conocida en la vida de David. Aquí cuando habla de David y Goliat, pero hay algunos principios importantes que quiero señalar esta mañana en la enseñanza. Y entender que hay mucho que podemos entender de este capítulo. Vamos a estar enfocándonos en el capítulo 17 en Primera de Samuel, este momento en la vida de David cuando mata a Goliat, y hay muchos principios, hay muchas cosas que podemos ver. Es mucho más que solo una historia para los niños en la escuela dominical. Hay mucha revelación en este capítulo, en la palabra de Dios que podemos recibir, porque habla mucho sobre los gigantes que hay en nuestra vida. Entonces, en esta enseñanza vamos a estar en el capítulo 17 hablando sobre David y Goliat. Y algunos principios, y empiezo con algunas preguntas, ¿no? que podemos ver cuáles son, es lo que vamos a tratar de ver. Yo pido al Espíritu Santo que mientras estoy enseñando en este día, que Él puede estar hablando a tu corazón sobre algunos gigantes que tal vez tú tienes todavía en tu corazón, algunas circunstancias en tu vida que parecen ser gigantes, o algunas gigantes en la nación donde tú estás en este momento, y entender esos principios de cómo enfrentar a los gigantes en nuestra vida, cómo podemos identificar los gigantes en nuestro corazón, cómo podemos vencerlos, porque una vez más esta historia de David y Goliat no es solo una linda historia para la escuela dominical. Podemos aplicar esos principios a nuestra vida, ¿no? Porque en nuestra propia vida, porque el enemigo, hay un enemigo, hay un gigante, y hay gigantes en nuestro corazón, hay gigantes y un enemigo que quiere esclavizarnos a muchas cosas. Hay gigantes en nuestra vida interior que quieren conquistarnos, quieren destruirnos. Hay gigantes también que quieren resistir el propósito de Dios en nuestra vida. Dios tiene un propósito en nuestra vida, un camino para nosotros, asignaciones, un llamado para nuestras vidas, pero hay gigantes que quieren resistir el propósito de Dios en nuestras vidas, resistir el propósito de Dios en nuestros corazones, resistir el propósito de Dios en nuestras ciudades, en nuestras naciones y en nuestra generación. No se olviden del testimonio de David, que él sirvió el propósito de Dios en su generación, y creo que es el mejor testimonio que yo puedo tener, que tú puedes tener, que mirando a nuestra vida, Dios puede decir que nosotros hemos servido a su propósito, no a nuestro propósito, no a nuestra voluntad, pero que hemos servido el propósito de Dios en nuestra generación, ¿no? Entonces, en la vida de David, en esta historia, vemos muchos aspectos importantes que son importantes para poder vencer a los gigantes en nuestra vida. Una vez más, gigantes en nuestro corazón, gigantes en tu corazón, gigantes en las circunstancias, en tu vida, en tus circunstancias, gigantes en la nación, en nuestra nación, en el lugar donde tú estás. Hay gigantes también que el enemigo tiene, que están peleando en las naciones, y tenemos que identificar esos gigantes y levantarnos contra esos gigantes. Y cada nación es diferente. Cada nación, cada ciudad, cada región, cada lugar tiene principados y potestades sobre aquel lugar que están tratando de gobernar, que están tratando de crear un cielo de bronce. Es interesante cuando estudias este capítulo primero de Samuel 17, vas a ver toda la armadura de Goliat que es hecha de bronce también.
Entonces muchas veces hay cielos de bronce sobre una región, sobre una ciudad, sobre una nación. Y como adoradores tenemos que levantar alabanza al Señor, ayuno, oración, para romper el cielo de bronce en el lugar donde estamos, en cualquier nación, en cualquier lugar, ¿no? Entonces este capítulo 17 vemos a David ciertamente como un guerrero fuerte que quiere echar fuera a los enemigos de Dios. Entonces, un poco de contexto antes de ver algunos de esos versículos y algunos de esos principios. El ejército de los filisteos, tienes que entender, en este tiempo era uno de los ejércitos más avanzados en todo el mundo. Entonces tenía una ventaja muy grande sobre el pueblo de Israel. Israel estaba usando mayormente espadas de madera, estaban empezando a desarrollar espadas de hierro, pero no tenía, tienes que entender eso, no tenía la cantidad de armas hechas de hierro como los filisteos. Entonces, en este capítulo 17, en toda esta historia de David y Goliat, Dios está poniendo al pueblo de Israel en una posición donde fuerza humana no puede salvarles. Entonces, ¿y cuántas veces Dios nos pone en una situación donde nuestra fuerza humana, nuestra habilidad no va a poder salvarnos? Necesitamos el poder sobrenatural de Dios para poder vencer a estos gigantes. Entonces, ciertamente no hay fuerza humana que podía vencer a este gigante Goliat, que obviamente representa gigantes en nuestro corazón, pecados con que estamos luchando por muchos años. No estoy hablando de cosas pequeñas, cosas grandes, y cada uno de nosotros sabemos cuáles son estas cosas, cuáles son esos gigantes en nuestro corazón, esos pecados que nos están atando, o gigantes en la ciudad o la nación donde vivimos, gigantes que son situaciones difíciles en nuestra vida. Entonces, es un momento muy importante en la historia de Israel, aquí en 1 de Samuel 17, porque si pierden esta batalla, van a ser los esclavos de los filisteos. Hay mucho que está en juego en toda esta confrontación con Goliat, ¿no? Entonces, la confrontación con Goliat representa cualquier ataque en nuestra vida que requiere más que fuerza humana para vencer. Entonces, cuando piensas en Goliat, hay una revelación en lo natural. Algo que estaba sucediendo aquí en el pueblo de Israel. Pero Goliat, esta confrontación con Goliat para nuestras vidas representa cualquier ataque en nuestra vida, cualquier situación que requiere más que fuerza humana para vencer. Y muchas veces vamos a estar en esos momentos. Tal vez tú estás en este momento hoy en esta situación donde dices, tienes un gigante frente tuyo y sabes que con fuerza humana, con tu habilidad no puedes vencer. Necesitas la ayuda sobrenatural de Dios y del Espíritu Santo. Y yo estoy convencido, conocemos esta historia, pero yo solo quiero tratar de lanzar algunos principios en la enseñanza hoy. Pero yo sé que estas piedras, cuando David lanzó esta piedra lisa, era la mano de Dios guiando esta piedra a la cabeza de Goliat. Entonces era un momento cuando necesitaban más que fuerza humana para vencer. Entonces esta historia nos hace recuerdo de muchas cosas, pero nos hace recuerdo en primer lugar que no podemos vencer al enemigo en nuestra propia fuerza. Tal vez te has cansado, tal vez estás tratando de hacerlo en tus propias fuerzas, con tus propias habilidades, pero hermanos, no podemos vencer, no vamos a poder vencer al enemigo en nuestra propia fuerza. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del poder de Dios podemos vencer. Entonces hay muchas lecciones en este capítulo. Vamos a hablar mucho sobre las características de David, el corazón de David también, para entender hoy cómo puedo vencer al gigante. ¿Qué tengo que hacer para vencer al gigante? Y animarte a leer, si quieres tomar más tiempo,
después de esta clase, leer con detalles todo el capítulo 17 de Primera de Samuel, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo te va a revelar más, porque cuando empezamos a dar nuestras vidas a la palabra de Dios, un estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da más, nos da un aumento, ¿no? Entonces hay muchas lecciones. Ciertamente, quiero mencionar eso desde el principio, hay una lección para líderes, el tema del liderazgo. Cuando estudiamos la vida de David, hay mucha revelación, muchas lecciones, muchos principios que podemos entender como líderes. Escucha este pasaje en este mismo capítulo, versículo 28. Quiero saltar un poco en este capítulo, leer algunos de los versículos, pero mira lo que sucede aquí en el versículo 28. Si tú lees el contexto, el papá de David lo envió para llevar comida a sus hermanos. David tenía en este momento 3 hermanos que eran parte del ejército de Saúl, el ejército del pueblo de Israel, y David tenía esta tarea de llevarles comida, de ver cómo está la batalla, y es el plan soberano de Dios, porque cuando lees el contexto sabes que Goliat, y voy a mencionar esto otra vez, pero Goliat está desafiando al pueblo de Israel por 40 días, mañana y noche. El enemigo está levantando su voz, está desafiando al pueblo de Dios, y David llega justo en el día 40. Entonces es el plan soberano. David está en el lugar correcto, en el momento correcto. Dios nos pone en el lugar donde estamos de una manera sobrenatural. Pero hay una lección para líderes. Mira lo que sucede aquí en el versículo 28. En 1 de Samuel 17, 28, Eliab es el hermano mayor de David que está en el ejército de Saúl. Y mira lo que dice. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, David está hablando con los hombres tratando de entender qué está sucediendo, se encendió en ira contra David. Ciertamente Eliab, como mayor, tiene algo en su corazón contra su hermano. No se olviden que en el capítulo antes, hemos visto esto en la otra lección, en el capítulo 16, David fue ungido como el menor delante de sus hermanos, y tienes que entender que el mayor tenía algo en su corazón, obviamente contra David, y se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Entonces es una lección aquí para líderes. Mira la respuesta de Eliab contra David. Y hermanos, cada persona en una posición de liderazgo, quiero decirte, va a tener que soportar insultos, va a tener que aguantar acusaciones, aún insultos y acusaciones, como podemos ver aquí, de miembros de nuestra propia familia. Entonces, hermanos, es una lección para aprender, que tenemos que aprender, sin importar tu área de liderazgo. Puede ser en un ministerio, puede ser un negocio, puede ser en el área de educación, de militar, no sé, pero te van a insultar, te van a acusar si estás en una posición de liderazgo. Entonces, es más, muchas veces, mientras más influencia tienes como líder, más enemigos se levantan y tratan de atacarte. O mientras más influencia tienes, más resistencia vas a experimentar. Ciertamente es lo que vemos en la vida de David, es lo que vemos en nuestras vidas también. Mientras más influencia tienes, más críticas recibes muchas veces de los demás, ¿no? Entonces, pero si Dios nos llama para tener una posición de liderazgo, tenemos que hacerlo para Él. Esa es la lección. No es para las otras personas. Hacemos lo que hacemos para Él. Si hay algo que ya hemos aprendido hablando sobre David en estas enseñanzas, es que tenemos que hacer las cosas para Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, no en las otras personas, y no encontrar nuestra identidad, nuestro sentido de valor en las palabras de los demás. Tenemos que encontrar nuestra identidad en las palabras de Dios. Entonces, si tienes una posición de liderazgo, tienes que hacerlo para Dios, no para nadie más. Y los ataques, los insultos,
tus críticas no te pueden detener. Esas son las cosas que vemos aquí. En este día de victoria para David, mira las críticas, mira, antes de pelear contra Goliat, antes de vencer este gigante en su vida, tenía que recibir esas críticas, tenía que soportar estos insultos de parte de su familia, ¿no? Entonces, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, tenemos que seguir adelante con la misión que el Señor nos da. Es lo que David tiene que hacer en este capítulo, es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero quiero ver un poco del testimonio de David y vemos esta pregunta hoy: ¿cómo podemos vencer al gigante? ¿Cómo podemos vencer al gigante? Porque todos tenemos gigantes en nuestras vidas. Todos tenemos cosas que quieren atarnos, tenemos situaciones, circunstancias en nuestro corazón personalmente, también en la ciudad, en la nación donde vives. Hay gigantes también que están tratando de gobernar. Entonces, una muy buena pregunta para nosotros, especialmente en estos últimos tiempos, en los últimos días en los cuales vivimos. Tenemos que entender que hay gigantes en la tierra. La palabra nos dice que en los últimos días van a ser como en los tiempos de Noé, y vivían gigantes en la tierra en el tiempo de Noé, antes del diluvio. Entonces hay gigantes en la tierra y tenemos que levantarnos como valientes, tenemos que levantarnos como David para confrontar, para vencer esos gigantes en nuestra vida. No se olviden, David tenía que vencer al oso y el león en privado, en su propia vida. Tenía que tener estas victorias en su propia vida antes de que él podía vencer los gigantes que estaban desafiando al pueblo de Dios. Amén. Entonces, queremos ver un poco sobre el testimonio de David. Miren lo que dice versículo 12. Una vez más, no vamos a leer tal vez versículo por versículo, pero les animo a hacerlo. Te animo a hacerlo, a leer versículo por versículo, capítulo 17, para ver todo el contexto. Pero vamos a saltar y señalar algunos de los principios. Mira lo que dice el testimonio de David en el versículo 12. ¿Cómo podemos vencer al gigante? Hablando de David, dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Entonces, en primer lugar, hombre efrateo. Efrateo, esta palabra está hablando de doble fertilidad. Entonces, una manera de vencer al gigante es con el fruto en nuestra vida, el fruto que estamos produciendo para el Señor. ¿Cómo podemos? Entonces, la pregunta es llevar mucho fruto. Jesús nos enseña en la palabra directamente: la manera para llevar mucho fruto es morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos carnales, permanecer en Jesús. Y dice hombre efrateo de Belén. Me encanta la palabra Belén y lo que significa, porque significa casa de pan. Casa de pan, hermanos. Y otra manera de poder vencer al gigante es obviamente caminar en la casa del pan, en la palabra de Dios, en el poder de la palabra de Dios. Tener la palabra escrita en nuestro corazón. Entonces, el enemigo tiene miedo de personas caminando en la palabra. Cuando tú lees el contexto en este pasaje, el pueblo de Israel, aún Saúl, el rey de Israel, que era el gigante de Israel, porque era más alto que todos los otros soldados. Saúl, él era el campeón de Israel, que en realidad tenía que pelear contra Goliat, pero él tenía miedo. Y cuando el liderazgo también tiene miedo, el pueblo tiene miedo, el resto del pueblo de Israel, todos tenían miedo de Goliat, y él está desafiando al pueblo mañana y noche por 40 días. El número 40 nos habla de pruebas, nos habla de tribulaciones, pero es interesante que una de las armas más poderosas que tenemos que vencer para vencer al enemigo es la palabra de Dios. El enemigo tiene miedo de las personas caminando en el poder de la palabra de Dios, pero el enemigo está tratando de, y vemos eso en este capítulo, causar temor y miedo en los corazones de las personas. Y es la táctica del enemigo, es una de las tácticas más fuertes del enemigo en los últimos tiempos, el miedo. Voy a mencionar
mencionar eso en otro momento. Pero llegamos a un punto hablando de caminar en el poder de la palabra. Queremos ser de Belén, porque Belén es la casa del pan. Y no queremos tener miedo del enemigo. Él debe tener miedo de nosotros como creyentes caminando en el poder de la palabra. Entonces no tendremos miedo porque somos llenos de la palabra de Dios. Entonces David usa la espada de Goliat para cortar la cabeza de Goliat. Y de la misma manera los hijos de Dios van a usar la palabra de Dios para destruir el gobierno del enemigo. La cabeza representa el gobierno. Y los creyentes necesitamos, como soldados del Señor, como hijos de Dios, manejar bien nuestra espada, la palabra de Dios, y es con la palabra de Dios que podemos cortar la cabeza del gigante, la cabeza que representa la autoridad y el gobierno. Si queremos destruir el gobierno del enemigo en esta tierra, no podemos hacerlo sin la espada, no podemos hacerlo sin caminar en el poder de la palabra de Dios. Autoridad viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene autoridad. Cuando estamos caminando en la palabra, vamos a tener autoridad. Entonces tenemos que tener el poder de la palabra en nuestras vidas. Y que hay poder y autoridad cuando hablamos la palabra. Pero no solo de Belén. David dice, Belén está en Judá. Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. Toma nota de este pasaje en Salmo 149. Les voy a leer este pasaje, pero Salmo 149, versículos 6 a 9. Escucha lo que dice la palabra. Dice Salmo 149, 6 a 9. Exaltan a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para presionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Entonces vemos el poder aquí de la palabra. En primer lugar, exaltan a Dios con sus gargantas. Vemos el poder de las altas alabanzas. Y después dice, y espadas de dos filos en las manos, siendo adoradores libres y radicales, siendo creyentes caminando en el poder de la palabra. Es la manera para vencer al gigante, es la manera para vencer al enemigo. Entonces el enemigo quiere rodearnos muchas veces, quiere impedir, quiere afectar nuestra adoración, la libertad que tenemos en la alabanza, pero la adoración derrota al enemigo. Y una de las armas más poderosas que tenemos también para vencer los gigantes es nuestra adoración. No solo poder en la palabra de Dios, pero libre adoración, una adoración libre. Una adoración radical es algo que podemos usar para vencer al gigante, ¿no? Entonces, en el versículo 16, voy a saltar un poco más, pero todavía en 1 de Samuel 17, mira lo que dice el versículo 16, hablando del desafío aquí de Goliat y ese gigante. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días. El enemigo nos acusa, nos desafía, entonces por eso necesitamos entender este sacrificio de la mañana y la noche, de escudriñar la palabra en la mañana y en la noche. Y mira lo que dice, el enemigo usa su voz para acusarnos, para llenarnos de miedo. En vez de estar llenos de fe, el pueblo de Dios aquí en este pasaje está lleno de miedo. No David, él tiene otro corazón, otra manera de ver las cosas. Él realmente entiende el Dios que él está sirviendo y el poder de su Dios. Pero cuántas veces el enemigo usa su voz, usa el poder, trata de usar el poder de su voz para llenarnos de miedo. Y en vez de estar llenos de fe, estamos llenos de miedo. La fe significa confianza en Dios. Es la misma cosa. Fe es confianza y necesitamos más fe. Yo creo que es un tiempo, es un año especialmente cuando Dios quería llenarnos de más fe, pero fe significa confianza en Dios. El enemigo nos llena de miedo muchas veces y el resultado es que retrocedemos, y cuando estamos retrocediendo somos más vulnerables a los ataques del enemigo. El enemigo quiere hacernos retroceder.
Pero nosotros queremos hacer retroceder al enemigo con el poder de la palabra, con nuestra alabanza, sin retroceder. Entonces el enemigo quiere usar esta táctica del miedo. Y el miedo, les digo, el miedo es y será uno de los asuntos más fuertes afectando a la raza humana en los últimos días. Escuche este pasaje, Lucas 21:26. Déjame leerte este pasaje. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Si eso no es 2020, no sé qué es, pero ¿es ese año o no? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué pasaje? Lucas 21:26. Entonces, por ejemplo, este año 2020 ha sido un año lleno de mucho temor para muchas personas, pero también ha sido un momento, entonces vemos cómo es una táctica del enemigo en los últimos días, y no sabemos lo que vendrá, pero ciertamente más cosas vendrán, y siempre vamos a tener que vencer el temor y el miedo en nuestras vidas. En vez de estar llenos de miedo, estar llenos de fe. Entonces ese es un año cuando el enemigo ha tratado de traer temor y miedo por toda la pandemia, por toda la cosa que está sucediendo a los corazones de muchas personas, y muchos cristianos han caído en la trampa del temor y miedo. Otros han crecido en su fe en este tiempo. En vez de dar lugar al temor y el miedo, han crecido en su fe y su confianza y su dependencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos también en todo este año, en todo este tiempo. Pero el enemigo quiere atarnos. El enemigo quiere que pienses que no eres libre. Quiere convencerte que no puedes salir libre de las circunstancias negativas en tu vida. Y muchas veces cuando das lugar a las palabras del enemigo, Goliat levantaba su voz, venía cada día, mañana y tarde, para desafiarlos. Y muchas veces cuando das lugar a la voz del enemigo, y peor, muchas veces empiezas a hablar las mismas palabras del enemigo. Empieza muchas veces solo escuchando la voz del enemigo en nuestra vida, y damos lugar a sus palabras, damos lugar a sus ataques, y peor, cuando pasa el tiempo, nosotros empezamos a creer las palabras del enemigo y empezamos a hablar las mismas palabras, las mismas palabras, ¿no? Entonces, pero él viene para desafiar al pueblo mañana y por la tarde. Entonces, tenemos que entender este sacrificio de la mañana y de la tarde, ¿no? Entonces, otras cosas. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? ¿Cómo podemos vencer al gigante en esos últimos días? Y el Espíritu Santo te va a revelar cuáles son los gigantes en tu vida, en tu ciudad, en tu nación, en el lugar donde tú estás. Pero estamos viendo de dónde viene David. Para repasar un poco, viene de Belén, de Judá. Entonces, la casa del pan y la alabanza son cosas importantes para vencer al gigante. También otra cosa que necesitas hacer para vencer al gigante en tu vida es como David en este capítulo frente a Goliat, venir en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando está por pelear con Goliat, mira el versículo 45. Estoy saltando en este capítulo, pero te animo, lee todo el capítulo y vas a tener todo el contexto, y sé que el Espíritu Santo te va a revelar más cosas. Pero mira el versículo 45, primera de Samuel 17:45. Miren lo que dice. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero mira, mas yo vengo a ti, subraya eso, en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David entiende que el enemigo ha provocado al Dios del universo, al único Dios verdadero, y David entiende quién está con él, quién está apoyándolo, está con el Señor. Y dice que yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Venir en el nombre, hermanos, es venir en el carácter de Dios. El nombre representa el carácter.
Y para venir en el nombre de Jehová, tenemos que venir en el carácter de Dios. Entonces, otra arma poderosa para poder vencer al gigante o vencer al enemigo es simplemente la imagen de Jesús en nuestra vida. La imagen de Jesús en nuestra vida. Hermanos, cuán fácil es entrar en una sequedad cuando no damos lugar al ayuno, a la oración, la palabra, la alabanza. Y es la palabra que forma y la imagen de Jesús en nuestras vidas. Cuando estamos caminando en obediencia a la palabra, tenemos más de la imagen de Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces es tu arma, la imagen de Jesús en tu vida, es lo que va a vencer al enemigo, vencer al enemigo. Entonces no necesitamos, en este pasaje, Saúl quería dar a David su armadura. No necesitamos la armadura de Saúl, que puede representar la religión, que puede representar. No tienes que pararte en el llamado de otra persona. Dios tiene un llamado personal para tu vida. No, tú tienes tu propia armadura. No, entonces tenemos que pasar por los tratos de Dios. Tenemos que abrazar el proceso de santificación en nuestras vidas. Eso es tener más de la imagen de Jesús en nuestras vidas. Pero también para vencer al gigante, no solo necesitas venir en el nombre o en el carácter de Jesús, tienes que tener la revelación de que Dios está contigo. Para vencer al gigante, para vencer el miedo de esta pandemia, para vencer el miedo y el temor que el enemigo va a tratar de traer para cualquier otra cosa que puede suceder en nuestras vidas y en las naciones. Vamos a tener que tener la revelación de que Dios está con nosotros, la revelación que tenía Caleb, la revelación que tenía Josué, que recuerdo cuando ellos han entrado como espías en la tierra prometida y 10 de los 12 espías volvieron y dijeron no podemos hacerlo, son gigantes, pero Caleb y Josué tenían esta revelación de que Dios estaba con ellos, que Dios dio la palabra, ya nos ha dado la tierra prometida. Vamos a tener que pelear, hay batallas en la tierra prometida, pero Dios ya te ha dado la palabra que vas a poder vencer. Y para hacerlo tienes que tener la revelación de que Dios está contigo. Mira el versículo 46, aquí seguimos leyendo en 1 de Samuel 17, el próximo versículo. David sigue hablando, mira lo que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Está hablando a Goliat y te cortaré la cabeza. Mira la confianza que David tiene porque sabe que Dios está con él. Dice, yo no voy a hacerlo en mi fuerza humana, yo no voy a hacerlo en mis habilidades, yo voy a lanzar esta piedra y yo sé que la mano de Dios va a mover esta piedra y va a llegar a Goliat. Entonces, y dice, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Era una batalla, como muchas veces, ¿no?, en el Antiguo Testamento hoy día, una batalla de ver que Dios es el único Dios verdadero. Y era otro momento para mostrar a los filisteos, nuestro Dios, no tu Dios, nuestro Dios es el Dios real, es el Dios verdadero, es el Dios del universo. Pero entonces, para poder vencer al gigante, tienes que entender que Dios está contigo. Cuando viene el temor y el miedo, cuando vienen hambres, cuando vienen pandemias, cuando vienen situaciones negativas en tu vida, tienes que mantener tus ojos en Dios y tienes que entender que Dios está contigo. Si no tienes la revelación de que Dios está contigo, no vas a poder vencer al gigante en tu vida. Y entender quiénes somos en Jesús, encontrar como David nuestra identidad en lo que Dios habla de nosotros, no lo que las otras personas hablan de nosotros, pero lo que Dios habla de nosotros, y tener este fundamento en la palabra. Amén. Entonces, otra manera, estoy dando una lista de algunas cosas para poder vencer al gigante. Entonces, no se olviden, toma nota de esta lista, lo que estamos viendo, cómo puedo vencer al gigante. Entonces, hemos visto, tenemos que venir en el nombre de Dios, tenemos que venir en el carácter de Dios, tenemos que tener la revelación de que Dios está con nosotros, tenemos que ser de Belén de Judá, tenemos que vivir en la casa de pan, tenemos que vivir y hacer nuestra residencia en la palabra de Dios, y tenemos que ser verdaderos adoradores. Otra cosa para la lista, otra manera de vencer al gigante es caminando en el valle. En este contexto, en este pasaje 1 de Samuel 17, vas a ver a Israel en un lado del valle, en un lugar
lugar alto, los filisteos en el otro lugar alto y con el valle en el medio. Y David tenía que vencer a Goliat en el valle. Otra manera de vencer al gigante es caminando en el valle. El valle representa tiempos de prueba, representa tiempos de tribulación, y la clave es seguir caminando. Estaba hablando con un amigo el otro día, hablando del valle, hablando del desierto, y estábamos recordando que nunca ha sido el propósito de Dios que hagamos nuestra residencia en el desierto, en el valle. Mire el testimonio del mismo pueblo de Israel, saliendo de Egipto para ir al camino a la tierra prometida. Tenían que pasar por el valle, tenían que pasar por el desierto, pero no era su lugar permanente. Dios tenía un lugar preparado para ellos, y tenemos que pasar por el valle, tenemos que pasar por el desierto, pero nunca debe ser algo permanente. Tenemos que seguir caminando a través del valle, a través de los tiempos de desierto en nuestras vidas. El enemigo quiere que nos quedemos en el valle. En este capítulo 17 es lo que dice desde el principio. En el versículo 3 nos da esta imagen y dice: los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. Entonces Goliat estaba en el valle desafiando al pueblo. David tuvo que vencerlo en el valle. Entonces vencemos al enemigo cuando en el valle con nuestro caminar, en vez de pararnos, en vez de encontrar comodidad, en vez de entrar en una flojera o pereza espiritual en nuestras vidas en el valle cuando los tiempos se ponen difíciles. Tenemos que seguir caminando. Y también los valles puede ser un tiempo difícil. También quiero decirles, puede ser buenos momentos. Pues, siempre hay la tentación de tal vez olvidar a nuestro Dios, y tenemos que luchar para no olvidarlo en los tiempos cuando hay tiempos difíciles, y también en tiempos de bendición, en tiempos de donde hay más comodidad, de no olvidar a nuestro Señor. Pero la manera de destruir al enemigo, hermanos, es con tu caminar. Recibes autoridad cuando camines delante del Señor, cuando caminas en la palabra de Dios. Entonces, en esta historia contra Goliat, David estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Es lo que Dios hace. Nos pone en las situaciones donde necesitamos estar para vencer a los gigantes que vienen en el camino. David tenía una instrucción de su padre, de Isaí. El versículo 17 en este capítulo nos dice, y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Llega David en el momento perfecto, llega en el día 40 de todos los desafíos de Goliat. Mira cómo Dios ha usado su padre, mira cómo Dios ha usado Isaí, y Dios va a usar las vidas de otras personas en tu vida para darte una palabra, para darte una dirección. Dios nos habla personalmente, pero también confirma muchas veces a través de las otras personas. Mira cómo sobrenaturalmente usó la tarea que Isaí dio a David para poner a David en el lugar correcto, en el momento correcto, justo en el día 40 de todos los días, cuando el pueblo tenía temor y miedo. Todos esos días David llega en el momento 40, en el día 40, en el momento perfecto. Entonces otra cosa para nuestra lista aquí, maneras para vencer al gigante, es no mostrar misericordia al enemigo y no tener miedo del enemigo. Siempre debemos tener una justa indignación contra el pecado en nuestra vida. Tenemos que odiar el pecado en nuestra vida. ¿Cuántas veces no he podido tener victoria sobre un pecado en mi vida porque no he odiado el pecado? En realidad, en mi corazón, y tal vez eso te ha sucedido a ti, pero todavía querías, si somos honestos, seamos
honestos, queríamos seguir pecando, no queríamos dejarlo todavía, no estamos luchando, no queremos hacerlo, pero no hemos llegado al punto de odiar nuestro pecado. Hermanos, para vencer los gigantes en nuestra vida y en la tierra, tenemos que odiar al pecado en nuestra vida. Obvio, no odiamos a las personas, no amamos a las personas, pero tenemos que levantarnos y decir la verdad cuando tenemos la oportunidad de qué es pecado, de qué no es pecado. Entonces, en este capítulo, versículo 48, mira lo que dice. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, mira lo que hizo David. En el versículo 48, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David no tuvo miedo, se dio prisa, dice la palabra. Se dio prisa. Dios está apresurado también y está haciendo nuevas cosas. Entonces, hay personas esperando para que nosotros podamos madurar en nuestro caminar, porque Dios quiere usar nuestras vidas para impactar sus vidas. Entonces, hermanos, tenemos que darnos prisa, tenemos que correr a la línea de batalla para vencer esos gigantes en nuestra vida y los gigantes que están desafiando al pueblo de Dios en esos últimos tiempos. Empieza hablando hoy con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, revélame, muéstrame los gigantes que todavía hay en mi vida personal. Yo quiero vencer esos gigantes. Espíritu Santo, muéstrame los gigantes que están desafiando a las naciones. Hermanos, cada nación tiene gigantes que están tratando de desafiar al pueblo y gobernar. Yo estoy en este momento en los Estados Unidos, en mi nación, tenemos gigantes sobre esta nación, tenemos batallas también, hermanos que están en otras naciones, puede ser en Bolivia, puede ser en Argentina. Hermanos, en este momento oramos por Argentina, por nuestros hermanos, porque hay una batalla que está sucediendo en Argentina con este tema del aborto, y estamos orando por la vida, estamos orando para que no sea legal en ninguna nación el aborto como es en el Estados Unidos, y estamos orando para que cambien la ley aquí en Estados Unidos. Hermanos, estamos orando para que cambien este decreto de muerte que es el aborto, y estamos con expectativas, siempre orando para que puedan cambiar la ley aquí en los Estados Unidos, y oramos por las otras naciones también para que no haya esta ley que es legal el aborto, ¿no? Entonces hay gigantes, es solo un ejemplo. Yo creo que el aborto es un ejemplo de un gigante en la tierra, y tenemos que orar, tenemos que levantar nuestra voz. Y tenemos que darnos prisa, lo que estaba diciendo. Tenemos que correr a la línea de batalla para vencer los gigantes en nuestra vida. Tenemos que apresurarnos. Ese es el corazón que tenemos que hacer. Otra manera para vencer al gigante, nunca olvidando el sacrificio de Jesús. Versículo 47. Sé que estoy saltando, pero mira versículo 47, 1 de Samuel 17. 47 dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Mira las palabras de David, porque de Jehová es la batalla. Subraya eso, de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Hermanos, tenemos un pacto inquebrantable, porque es un pacto entre el Padre y el Hijo. Es un pacto entre el Padre y Jesús. Entonces, una manera de poder vencer al gigante es hacerle recuerdo al gigante, hacerle recuerdo al enemigo del pacto entre Jesús y el Padre. En la cruz, Jesús venció al enemigo una vez para siempre. También vemos las 5 piedras lisas aquí. Mira el versículo 40. Aquí en este capítulo, tomó en su cayado en su mano. David escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. 5 piedras lisas. El número 5 nos habla de la gracia de Dios.
También, hermanos, necesitamos su ayuda. Es por su gracia que podemos vencer a los gigantes en nuestra vida. Estas piedras representan nuestras vidas, siendo moldeadas, siendo formadas en el río de Dios. Somos piedras vivas y somos llamados a estar en el lugar de autoridad para poder vencer al enemigo. No podemos ser piedras lisas a menos que hemos permitido, hermanos, que el río de Dios puede afectarnos. Esas piedras que David usa están en el río por no sabemos por cuánto tiempo, pero con el tiempo el río se vuelven lisas estas piedras. Entonces está hablando de niveles de crecimiento en nuestra vida en el río de Dios. Entonces representan nuestras vidas. También 5 piedras representan el número 5. No solo habla de la gracia de Dios, pero habla de los 5 ministerios. El propósito de los 5 ministerios, de poder equipar, de amoblar completamente a los santos. Entonces es la importancia de los 5 ministerios. Hermanos, yo no sé cuál es el gigante en tu vida hoy, pero sé que Dios nos ha dado todas estas herramientas para poder vencer al gigante. Solo tenemos que caminar en esta revelación. Entonces quiero repasar rápido antes de terminar la enseñanza, ¿no? Entonces no podemos olvidar. ¿Cómo podemos vencer al gigante? 1. No podemos olvidar el sacrificio de Jesús en nuestras vidas. No podemos mostrar misericordia al enemigo. No podemos tener miedo al enemigo. No murió. Goliat cayó con la piedra, pero David terminó el trabajo. Él sacó la espada y cortó la cabeza de Goliat. No podemos mostrar misericordia al enemigo en nuestra vida. Tenemos que destruir completamente al enemigo. Tú tienes que seguir luchando hasta que no haya ningún residuo del enemigo, del pecado, y ninguna recámara en tu corazón. No podemos descansar. No podemos encontrar un lugar de comodidad. Entonces tenemos que también, para vencer al gigante, tenemos que aprender a caminar en el valle. Seguir caminando con Dios aún en los momentos difíciles. No podemos olvidar la revelación de que Dios está con nosotros y con Él con nosotros vamos a poder vencer al gigante. Tenemos que venir en el nombre de Jehová. Significa que tenemos que venir con la imagen de Jesús en nuestras vidas para vencer al gigante, ¿no? Entonces tenemos que tener esta característica de David, de ser de Belén, de Judá, la casa de pan y la alabanza. Entonces, hermanos, quiero terminar con una oración. Yo sé que hay mucho más que podríamos ver si tomamos el tiempo versículo por versículo. En este capítulo 17 no hemos podido hacerlo hoy, pero quería darles a una lista de algunas cosas para cómo podemos vencer al gigante, porque hay gigantes en mi vida, en tu vida, hay gigantes en la tierra, en las naciones, y necesitamos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, pero necesitamos estas características en nuestras vidas. Señor Jesús, oramos hoy, Señor, oramos, Espíritu Santo, ayúdanos a identificar los gigantes en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, pecados que quiere atarnos, Señor. Ayúdanos, porque estamos viviendo en los últimos días y sabemos que en cada nación hay gigantes que se han levantado. Ayúdanos a ser valientes como David, Señor, para entender que tú eres el Dios del universo. Tú eres el único Dios verdadero. Tuyo es el poder, tuya es la majestad, tuya es la gloria, Señor Jesús. Y no hay ningún enemigo que te puede vencer. Y queremos ser libres del temor y el miedo, Señor. Para muchas personas este año ha sido un año lleno de temor y queremos que termine siendo un año de fe, un año donde en vez de crecer en temor, hemos crecido en fe, y fe es confianza en ti, Señor Jesús. Tú has permitido esta situación en tu soberanía. Tú podías prevenir cualquier pandemia en cualquier momento. Señor Jesús, tú puedes calmar
calmar cualquier tormenta en cualquier momento, pero tú permites estas cosas porque tú quieres trabajar en nuestros corazones. Quieres que seamos valientes como David para poder vencer los gigantes en nuestro propio corazón y los gigantes en la nación. Señor, yo oro específicamente por Estados Unidos en este momento, Señor. Queremos que tú cambies, Señor, este decreto de muerte que está sobre nuestra nación con el aborto. Oramos por lo que estás haciendo en Argentina, Señor Jesús. Oramos y nos unimos con nuestros hermanos para que tú puedes obrar y trabajar, que no haya ningún decreto de muerte en ninguna nación, Señor Jesús, que tú puedes cuidar y guardar las vidas de los niños. Millones y millones de niños han perdido sus vidas, Señor Jesús. Es un gigante en esos últimos tiempos y queremos levantar nuestras voces y proclamar vida. Proclamamos vida en las naciones, Señor. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Bendigo a mis hermanos que pueden recibir esas palabras, caminar en esas palabras y tener sus vidas cambiadas y transformadas. En tu poderoso nombre, Jesús, oramos. Amén.